Para los que recién se están Perfecto. uniendo, les presento a Romina Moya. Romina es docente de artes escénicas de la Universidad Católica y comunicadora. Ella tiene experiencia en más de 10 años en el desarrollo de talleres para el poder alcanzar o desarrollar habilidades a través del teatro, ¿no? Y cómo esto puede impactar tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, ¿no? ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo llegas a la sesión del día de hoy? Mucho gusto de estar contigo. Gracias, Chio. Más bien gracias por la invitación. Feliz de compartir este tema que es tan importante y que yo veo mucho que es necesario ahora el tema de canalizar las emociones, de aprender a comunicarnos. En este tiempo que estamos viviendo, el que menos necesita comunicarse mejor, ¿no? Y todos nos hemos sentido en algún momento desbordados por nuestras emociones, entonces creo que es un tema muy actual. Estoy feliz de a través del teatro, de las artes escénicas, poder aportar este tema. Qué lindo. Muchas gracias más bien por tu apertura. Y bueno, el día de hoy el tema es cómo canalizar nuestras emociones para mejorar o aprender a comunicar nuestras ideas, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos para poder iniciar esta conversa es también definir qué es la emoción, ¿no? Y también qué es lo que entendemos por comunicación. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves, no? ¿Qué es para ti la emoción? Creo que la emoción es... Ah, para eso, perdóname que voy a saludar. Hola Chato, hola Brenda, hola Ernesto, estoy viendo la gente que se está incorporando. Hola Diego, Liendo, ¿cómo están? Gracias por Diego, estar ¿cómo estás? conectados con nosotros. Ay, ahora sí. Emoción cuando tenemos una... Ahí está. Hola Chichi, también está por ahí. Hablamos de emoción cuando hablamos de una respuesta ante un evento, Ujú. externo o interno, una respuesta sentimental ante un evento, ¿no? Entonces, sí es bueno que abramos el espectro en este sentido, como cuando uno hace una tesis y tiene que sus variables aclarar punto por punto, de la misma manera nosotros vamos a hacer lo mismo con las emociones y con la comunicación, ¿no? Las emociones, hay emociones primarias como los colores, ¿no? Hay emociones primarias, la alegría, las de intensamente, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa. Y de estas emociones primarias se desprenden muchísimas otras. Entonces, es importante que conozcamos que no solo hay 3, 4, 5 emociones, hay muchísimas y que para poder canalizarlas vamos a tener que nombrarlas primero. Entonces entendamos las emociones como una respuesta sentimental ante un evento. La emoción no viene sola, viene porque me robaron, ¿no? Viene porque me cortaron, viene porque, ¿no? La emoción viene porque algo pasa. Entonces es una respuesta sentimental ante un evento. Y en la comunicación, sí es importante que hablemos de comunicación como un proceso de transmisión de información bidireccional, ¿no? Si no estoy haciendo un speech, o sea, por decirte, puedo hacer un speech y puedo imaginarme que no hay nadie, pero siempre hay un receptor, siempre hay un receptor. Y ese receptor de alguna manera me va a responder. Así yo esté ensayando en un teatro vacío, ese receptor me va a responder en algún momento. Entonces, hablamos de comunicación como un proceso de ida y vuelta de transmisión de información. Y yo quiero creer como artista escénica que ese proceso debe tener emociones, ¿no? Exceptuando los periodistas que dan información tal cual, veraz y tratan de ser objetivos, en la mayoría de los casos, los demás, le ponemos una cuota emocional o queremos una emoción del espectador, ¿no? Queremos conmover a alguien, queremos convencer a alguien, queremos indignar a alguien, queremos entretener o hacer reír. Entonces entendemos la comunicación como este proceso de ida y vuelta de transmitir información. Ujú. Algo que tú decías y que es importante es que en el tema de las emociones tienen que ver mucho con como la respuesta, ¿no? La reacción a algún estímulo externo que nos provoca determinadas sensaciones orgánicas en nuestro cuerpo, ¿no? Y es algo que yo recuerdo que desde niños, o sea, no nos han enseñado esto, ¿no? O sea, simplemente uno los va descubriendo poco a poco y es cuando ya estamos grandes que nos damos cuenta que hay ciertas cosas que tenemos que aprender como a gestionarlo, ¿no?
Y el tema de la comunicación que tú mencionabas, es algo como que como ya por default, uno entiende que hay un emisor, hay un receptor, pero lo que tú dices, ¿no? O sea, por más allá de que sea bidireccional, siempre generan emociones, ¿no? O sea, qué emociones estamos generando en las demás personas, ¿no? O sea, y finalmente nosotros terminamos impactando en los demás, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comunicación queremos dar? Y algo que hoy leía también y que me resonó bastante con lo que estamos conversando es qué queremos que entiendan de lo que nosotros estamos comunicando, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso, no? ¿Cómo ves la relación entre las emociones, entre la comunicación, desde tu rama, ¿no? Claro, influye mucho, pero sí para empezar quería comentarte, a raíz de lo que me has dicho me he acordado, que muchas personas malentienden el tema de inteligencia emocional, ¿no? Inteligencia emocional Ujú. es la persona que permanece parca aunque la salten, ya, eso no es, ¿no? Alguien que no reacciona no es necesariamente inteligente emocionalmente. Ujú. Entonces, sí es importante que en este proceso de autoconocimiento busquemos tener inteligencia emocional, que es aprender a reconocer y luego canalizar nuestras emociones para comunicarnos pues mejor. Y influye definitivamente porque cuando uno está muy molesto, dice lo primero que se le viene a la cabeza, lastima al otro y luego dices, ay, debí pensar un poquito antes de hablar. Pero ¿qué piensas? ¿No? Ujú. Debí pensar un poquito antes de irme de boca. Pero ¿qué vas a pensar? Si tuvieras esos 20 segundos, ¿qué pensarías? Ay, este desgraciado, ¿te sirve? No te sirve. No. Entonces, justamente el tema de hoy es tan importante por eso. Porque tengo una furia porque me han asaltado, ya, ¿cómo me siento? Me siento asado. ¿Qué es asado? Frustrado, indignado, ¿no? Nuestro lenguaje es tan rico que es importantísimo que le pongamos nombre a la emoción. Una vez que yo sepa cómo me siento, puedo comunicarlo mejor. Influye sí, porque si no digo cualquier cosa. Si comunico sin ser consciente de mis emociones, digo cualquier cosa. Y por otro lado, como es bidireccional, si yo comunico sin ser consciente de las emociones del otro, también puedo lastimar, ¿no? Me encuentro contigo, por ejemplo, nos vamos a tomar un café y te hablo de mí todo el rato y no me doy cuenta que tú pusiste en el Facebook ayer que te cortó tu enamorado de hace 10 años, por ejemplo. Entonces yo no estoy tomando en cuenta tus emociones, lo veo en tu rostro y no me doy cuenta. Es importantísimo entonces reconocer las emociones antes de comunicarlas, no después. Ya después no sirve, después ya metimos la pata, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer la nuestra y la del otro. Reconocer la emoción antes antes de hablar o antes de meter la pata, ¿no? Va a mejorar nuestros procesos de comunicación. Y lo que tú decías hace un rato de este tema de la inteligencia emocional, que no necesariamente quiere decir no siento nada, entonces, y si me roban o me están faltando el respeto, pues me quedo ahí para no mostrar una reacción, es algo que si bien no nos han enseñado, uno, o sea, lo va aprendiendo, pero también te das cuenta, como tú decías, que hay la importancia de la pausa antes de la reacción, ¿no? Porque normalmente nosotros sentimos algo, hay este estímulo externo, lo sentimos y lo más natural, o digamos, para lo que estamos acostumbrados es reaccionar, ¿no? Entonces sale el impulso. Pero algo que uno va aprendiendo es que mientras hay esa pausa, breve y sobre todo pensar lo que tú decías, ¿no? O sea, reflexionar para qué estoy como generando esa pausa, cómo se va a sentir la otra persona, o sea, ponernos también en el lugar de la otra persona que va a recibir lo que nosotros estamos comunicando, ¿no? Y eso es algo que a veces no lo tenemos en cuenta porque, como tú decías, ¿no? De repente yo ayer puse en Facebook de que, no sé, me pasó algo malo y tú vienes y me bombardeas con la información sin tomar en cuenta qué emociones estoy teniendo yo en ese punto, ¿no? Y también, tiene que ver también con la escucha activa, ¿no? O sea, de
qué tanto estás presente en ese momento para comprender o sentir cuáles son las emociones de la otra persona en ese momento, no sé qué se va a llevar de lo que yo le estoy comunicando, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es súper importante. Nosotros en teatro estamos acostumbrados a que el espectador todo el rato está allá y ¿qué sigue? ¿No? Tú pagas tus 20 soles para ir al teatro y quieres saber cómo avanza la historia. Si la ves a Caperucita caminando, no sé, pues 3 horas, dices, ¿a qué hora llega? O sea, ¿a qué hora llega alguien y le mete cabe? Claro. Porfas, ¿no? O sea, necesito un poco de acción. Claro. La Entonces, de la emoción, ¿no? misma manera, exacto. No solo la emoción, sino eh, el saber para qué. Entonces, si yo hablo con alguien, porfas, ¿no? Porfas a los amigos que trabajan en aseguradoras, en bancos, ¿no? Si yo llamo a alguien, dime que me vas a vender un seguro. No me preguntes cómo está mi abuelita, qué tal el clima. Eso perjudica también nuestros procesos de comunicación. Que yo no le pueda decir al otro lo que quiero. No quiere decir que yo llamo y te digo, oye, te voy a pedir plata, ¿no? Saluda, ¿no? Pero es importante que la otra persona sepa siempre a dónde va tu conversación, qué es lo que tú quieres de esa persona. Te quiero contar algo, te quiero convencer de algo, quiero saber cómo estás. Entonces, para comunicarnos es importantísimo ser conscientes de la emoción, pero también del objetivo, qué es lo que yo quiero del otro y poderlo transmitir de la mejor manera. Si no damos vueltas, a veces nos pasa, ¿no? Cuando la emoción nos embarga, yo estoy muy indignada, te doy vueltas y te puedo contar mi mal día y al final tú me escuchas y ya como, ya ahí, ¿no? Y doy vueltas y doy vueltas y doy vueltas. Eso pasa cuando no gestionamos la emoción. O estoy muy contenta también. O tienes un chiste y te ríes media hora y no lo puedes terminar de contar. Entonces, cuando la emoción te embarga, no terminas de comunicar. Entonces, ¿cómo canalizo la emoción para poder comunicar mejor? Es importante. Uh-huh. ¿Y Eso es para lo qué que... o sea, Sí. perdón, continúa, continúa. No, dale, dale. ¿Y para qué es importante lo que tú decías, ¿no? Para las personas que están en este live, ¿para qué es importante poder aprender a canalizar nuestras emociones, ¿no? O sea, si queremos comunicar algo a los demás. Es importantísimo porque va a permitirnos tener como procesos de comunicación más asertivos. La asertividad es la palabra de moda ahora, ¿no? Y es justamente esa transparencia la que queremos lograr del otro. Que yo pueda llamarte y decirte, hola, quiero estar contigo en un live. Ya, chévere, ¿no? Entonces, no se trata de darle vueltas a muchas cosas, se trata de hablar de objetivos, de hablar de emociones, de ser honestos con las emociones que tenemos. ¿Para qué es importante? Justamente para eso. Para que yo no vaya y le diga a alguien, despotrique contra alguien porque tuve un mal día y sea incapaz de decirle, ¿sabes qué? He tenido un mal día, discúlpame si es que estoy indispuesto. Son palabras sencillas, frases sencillas, que podríamos utilizar para mejorar nuestros procesos de comunicación. Muchas fallas en la comunicación en el trabajo, por ejemplo, le pones cara de puto a tu jefe. ¿Por qué? Porque estás acumulando y no lo canalizas, no lo gestionas, entonces vienes acumulando malos días y viene tu jefe y te pide la hora y tú sabes, ¡ah! Entonces, ¿por qué es importante? Por eso, porque si yo no gestiono mis emociones, me comunico mal y luego me arrepiento. Digo lo que no quiero decir, reacciono como no quiero reaccionar y luego me arrepiento. Y esto que tú decías último de que a veces nos arrepentimos, ¿no? Porque no es que nosotros hayamos nacido con un libro de cómo gestionarlo, ¿no? Y no es que en el colegio nos hayan enseñado a cómo gestionar o a cómo reconocer cuáles son las emociones, ¿no? Creo que muchos hemos visto esta película intensamente, y yo me identificaba bastante con la alegría, porque siempre pensaba no, o sea, como que no validaba mucho la tristeza o la cólera o trataba de disociarme un poco o cuando lo sentía me sentía mal yo mismo, o sea, decía, ¿por qué me voy a sentir triste? No, si o sea, se trata de ser feliz y todo, pero luego, después de ver esa película y bueno, también con estos procesos de autoconocimiento que uno tiene, pude comprender de que tanto la tristeza como la cólera, la rabia, son parte nuestra, ¿no? Y qué importante es poder reconocer que está bien sentirlas, ¿no? Porque somos seres que estamos en constante estimulados, ¿no? Por diversas reacciones, por diversos estímulos externos, ¿no? Entonces,
para mí fue una gran lección llevarme esa película porque me di cuenta de que yo muchas veces también era como que no, todo tiene que ser alegría, todo, la vida se trata de ser feliz, pero son esos momentos de tristeza, de reconocer las emociones y no etiquetarlas, ¿no? No decir estas son buenas o malas, sino simplemente son, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces no nos enseñan y que lo vas aprendiendo también en la práctica, ¿no? O sea, como en el día a día y sobre todo cuando comunicamos las cosas a los demás, ¿no? Claro, no, es importantísimo validarlas, ¿no? Validar. Yo Ujú. tengo todas las emociones, entonces en algún momento me puedo sentir derrumbado y está bien, porque algo que es importante saber también es que la emoción tú no la controlas, llega, o sea, la gestionas, ojo, no es lo mismo, pero no es que la controlas y la puedes botar, ¿no? No es como si te tiran un papel y lo agarras y lo botas, no. La emoción tú la aprendes a gestionar y eso vamos a hablar, ¿no? Dejas que esté en tu cuerpo, la canalizas y luego se va. No dura para siempre, pero tampoco es que la puedes controlar y anular, ¿no? La emoción llega a ti y tienes que validarla. Te puedes sentir derrumbado, te puedes sentir enfurecido y está bien, ¿no? Eso es muy, muy importante también reconocer que está bien que nos sintamos de muchas maneras, pero hay que hacer esa pausa para decir cómo es que me estoy sintiendo y ya luego reaccionar. Qué importante es lo que tú dices más allá del control, creo que mucho ahora en estos tiempos que ahora se habla más de gestión de emociones, dicen, no tienes que controlar tus emociones, ¿no? Y yo prefiero quedarme con la palabra tienes que regularlas, ¿no? Porque cuando uno intenta controlar las cosas, uno que este, nosotros no tenemos el control de lo externo, ¿no? Entonces, y el control implica como rigidez, implica también como querer estar, querer como que maniobrar todo para que salga de determinada forma, ¿no? Entonces, al final, nos puede llevar al hecho de querer controlar la emoción a que termine explotando, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿no? O sea, llego al trabajo, bueno, felizmente ahora estamos en remoto, pero si yo Pero lo igual, sigo hay muchos que me controlando, han contado claro, que les pone mala cara igual al jefe en remoto. ah, ya, los que prenden la cámara, claro. Entonces, llega un punto que si tú quieres controlarlo, puedes terminar o explotando o implosionando, ¿no? Que tú mismo ya, o sea, llega un desborde de tus propias emociones, ¿no? Entonces, creo que es mucho más, más humano también decir, voy a regularlas, ¿no? Porque igual las siento, igual, las voy a gestionar, pero, o sea, igual soy humano, ¿no? Entonces, controlarlo podría implicar que pueda salir peor de lo que yo quería en un momento comunicar, ¿no? Claro, y la idea, justamente el título de Life hablaba de canalizar, ¿no? Y el canalizar Ujú, pasa también por, como quien pasa por un tamiz, ¿no? O sea, cuánto le pongo ujú, de cada cosa, cuánto permito yo que esto vaya creciendo o no. Y tomar las pausas de las que hablábamos hace un ratito nos permite tener perspectiva también, ¿no? Me siento derrumbado. Ya, chepi, tengo motivos para sentirme derrumbado, es para tanto, o es derrumbado y también me siento frustrado. De repente tengo más de una emoción y eso nos pasa muy seguido, ¿no? Que siento ujú, tristeza y también siento mucha furia. Entonces, al final no puedo decir cómo me siento, implosiono. ujú, Y eso nos permite, tomar la pausa nos permite comunicarnos mejor porque puedo decir, me siento triste, pero también me siento furioso porque no quería que esto se diera así. Entonces, cuando hablamos de canalizar, hablamos de poner, ¿no? Cada cosita en su canal, como cuando uno va ujú, ordenando. Siento tristeza un poquito, pero ahorita siento más furia. Entonces, voy ujú. dejando, cuando voy poniendo en su canal, que cada una de ellas fluya y se vaya, porque son pasajeras. Entonces, lo bueno es que en el caso de la tristeza o en el caso de la furia, se van. Si es que yo hago la pausa y pongo en perspectiva las cosas, ¿no? Entonces es importantísimo justamente canalizarlas para poder comunicarnos mejor. ¿Y cómo lo hacemos, Romina? Desde tu perspectiva, ¿cómo podemos canalizar nuestras emociones, ¿no? La pregunta del millón. La Perdóname si yo pregunta te del digo, millón. hola Richie, Blanquita, Tania, Jimena, un saludo. Si tienen alguna consulta, inquietud, sus experiencias, por favor, Así es, pónganlo en los sí, comentarios. comentarios. Pónganlo en los comentarios
Lucy, Lucho, Sarela, Sí, hola, Lucy qué lindo está, que estén sí. por acá. Sí, lo máximo. Entonces la pregunta del millón era esa, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la receta para poder canalizar nuestras emociones para comunicarnos mejor? Yo creo que vamos a hacerlo en 5 pasos, ¿ya? Ujú. La primera es detectar que hay una emoción. Muchas veces no nos tomamos ese tiempito para detectar que hay una emoción. Como cuando tú estás caminando por la calle y viene alguien por la acera del frente. Tú detectas que hay alguien. Antes de saber quién es, tú detectas que hay alguien. De la misma manera, cuando tú sientes algo, cuando una emoción está en ti, algo me pasa. Entonces, el primer pasito, obvio, digamos, es detectar que algo me está pasando. El segundo es reconocer qué me está pasando. Estoy muy alegre, estoy muy triste o me estoy sintiendo triste. Algo me pasa y en qué línea va, ¿no? Primero lo detecto, algo me pasa. Segundo, reconozco, me estoy sintiendo como, me reconozco a mí mismo en la emoción. Eso también es importante, ¿no? No es lo mismo Chío sintiéndose triste que Romina sintiéndose triste. Entonces, Ujú. me reconozco a mí mismo en la emoción. Me estoy sintiendo furiosa y yo cuando me siento furiosa no me gusta. Ok, me reconozco en la emoción. El tercero es nombrarla, porque lamentablemente no es como intensamente que furia es furia. No, furia puede ser Claro. frustración, puede ser irritable, puede ser indignado, puede ser, ¿no? Entonces, el nombrarla es importantísimo porque gamas de alegría hay un montón, gamas de tristeza hay un montón, gamas de furia hay un montón. Y sí quería darles un tip también a los que están mirando el live. Y pónganos por favor sus comentarios o preguntas. En Google hay una rueda de emociones, que Ujú. la encuentras buscando rueda de emociones, ¿no? Y hablas, pues, bueno, tú puedes una ruedita con colores y puedes ver esas emociones básicas, la alegría, la tristeza, la furia, el miedo, ¿no? Y que de ellas se desprenden muchas otras. Entonces es importante verlas para luego saber decir cómo nos sentimos. No es lo mismo frustrado que indignado. Entonces, vamos a ponerle nombre, esa es la tercera. Detecto que algo me pasa, reconozco por dónde va, me siento alegre, me siento triste, me siento molesto, de repente me siento molesto y triste. La tercera es nombrarla. Busquemos ser lo más específicos posibles. Me siento decepcionada o me siento aburrida, me siento desganada, ¿no? ¿Qué nombre, lo más específico posible, va a tener mi emoción? En la medida en la que yo haga crecer mi vocabulario, voy a poder comunicarme mejor. Si nos quedamos con las 5 básicas, no vamos a ser tan específicos también a la hora de comunicarnos, y eso es importante. Entonces, detectar, reconocer por dónde va la emoción, ponerle nombre a la emoción. El cuarto es gestionarla. Ay, ya, que entre, ¿qué voy a hacer? ¿No? Gestionarla es como cuando entra un papel burocrático a una oficina, ¿no? Ya, ¿qué hago con este papel? ¿Qué Claro, hago? ya no puedes, Ya simplemente hacer está. de cuenta que no está, ¿no? Claro, ya está, ya la tengo, ya me siento frustrada. ¿Qué hago? ¿Puedo salir corriendo? ¿No? ¿Puedo salir? Yo hago eso a veces, ¿ah? Digo, un ratito, por favor, regreso en un minuto, salgo corriendo y me voy a cualquier otro lado a tomar aire. Pausa, mi pausa, mi La pausa. pausa. La famosa pausa, ¿no? ¿Qué hago? Gestionar es eso, decidir qué hago con la emoción que tengo para que luego se vaya. O para poder expresarla. A veces estamos hablando de furia, de tristeza, pero a veces es mucha alegría y yo no sé cómo contarla. Entonces también puede ser, quiero buscar la mejor palabra para decir cómo me siento. Y hay muchas formas de gestionarla. Puedo gestionarla respirando, contando hasta 10. Puedo gestionarla escribiendo. De repente a mí me sirve escribir, de repente a mí me sirve cantar, de repente a mí me sirve cuando recibo una buena noticia tocar un instrumento o dibujar. ¿Cómo gestiono esa emoción? ¿Cómo dejo que esté en mí? ¿Cómo la vivo? Vivirla, literal, ¿no? ¿Cómo la vivo? Eso es gestionar. Entonces, una vez que ya la gestioné, que ya sé cuánto de la importancia le voy a dar, ¿no? Y cómo la voy a expresar, esa es la quinta, comunicarla, expresarla, ¿no? Poder Es todo decirle a un otra proceso, persona ¿no? cómo me siento, sí. Uh-huh. Claro, y lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados es,
lo sentí y lo comuniqué, entonces, qué importantes son, claro, o sea, en la vida real contar estos 5 pasos es igual, a veces no tenemos todo el tiempo, ¿no? Pero saber que podemos hacer el esfuerzo de poder comunicarlo o de poder sentirlo y validarlo, ¿no? Tú lo que mencionabas, y creo que de estos 5 pasos lo que podemos llevarnos es que todo esto lo que promueve es un autoconocimiento, ¿no? Y que cada Exacto. uno tiene una forma diferente y única, y está bien que lo sintamos y que lo hagamos de la manera como mejor nosotros lo consideremos, ¿no? Porque hay algunos, lo que tú mencionabas, ¿no? Hay algunos que les puede gustar salir un momento, respirar, hay otros que pueden querer conectar y ir a la naturaleza, y otros que, como mencionabas tú también, pueden pintar, dibujar, escribir, ¿no? No todos tenemos que llevar el mismo proceso para poder de alguna forma detectar nuestras emociones y luego finalmente gestionarla y comunicarla, ¿no? Pero sí es válido que, que por lo menos nos tomemos unos minutos para reflexionar, ¿no? Y porque a veces nos damos cuenta que podemos perder amistades, podemos generar conflictos. Exacto. Claro, el conflicto es parte también de la comunicación, es una forma de comunicación, pero podemos evitarnos situaciones que nos puedan generar dolor sentimientos también de culpa o de responsabilidad por no haber comunicado lo que nosotros queríamos, ¿no? Y eso es algo que también nos lleva a aceptarnos, ¿no? A Ujú. aceptarnos que uno Claro. aprende, ¿no? Que el año pasado, con el contexto de la pandemia, nos hemos visto todos a la fuerza también a tener que revisarnos cómo en esta virtualidad, donde no nos vemos presencialmente, cómo comunicar nuestras emociones, ¿no? Y eso es algo que podemos estar de 30, 40, 50, pero nunca es tarde, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y algo bonito que tú decías era que al final son estas 4 emociones básicas, pero hay más, ¿no? O sea, hay como una gama que se van desprendiendo de estas emociones primarias, Ujú. pero que si nosotros no las conocemos, y por eso es importante este autoconocimiento, también nos estamos perdiendo de saber qué sentimos, ¿no? O sea, y cómo le damos nombre a esto, ¿no? Exacto. Ujú, Y de reconocer también cuáles son más frecuentes en nosotros, ¿no? ujú. Hay personas que se sienten frustradas con mucha mayor facilidad. Hay personas que se indignan cuando esperan 5 minutos y que ya saben, si alguien te va a hacer esperar 5 minutos, tú ya sabes que te vas a indignar. Entonces, es importante que nos vayamos conociendo para saber qué emociones son más frecuentes en nosotros y ante qué eventos reaccionamos así. Es importante también que dejemos el tema de acción-reacción como en automático, ¿no? Que este proceso, que esta pausa de poder ponerle nombre a la emoción, vivirla y luego soltarla, digamos, que podamos cada vez ser más conscientes de este proceso para que no sea solamente un me pasó algo y reaccioné, ¿no? Tratemos de que no sea así, porque normalmente nos arrepentimos de nuestras reacciones. Ahí está Ujú. Mariana, está Nati también. Estoy viendo los comentarios. Ay, gracias chicas por acompañarnos a Blanquita. Blanquita ha puesto, Blanquita Pérez. La Ah, forma ya. más chévere cuando ya tienes una emoción mucho tiempo es con teatro. Sí, el teatro nos ayuda muchísimo justamente a eso, ¿no? A reconocer cuál es la emoción que tenemos, por qué tenemos esa emoción y qué hacemos con Ujú. ella, ¿no? Es algo que aprendemos en teatro, pero que nos sirve a todos los profesionales de todas las áreas. Ujú. Y esto último que tú mencionabas de cómo soltarlas, ¿no? Porque ya es, es válido sentirlas, es válido gestionarlas y luego cómo la comunicamos, pero cómo las soltamos para que luego no se quede atrapado en nosotros, ¿no? Porque hay estudios que evidencian que obviamente una emoción no gestionada o no regulada termina influyendo en las enfermedades o algunos Exacto. malestares físicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos al final liberarlas o canalizarlas para que luego de la comunicación la podamos soltar, ¿no? Ujú. Yo creo que lo que hablábamos hace un ratito es bien importante, ¿no? Cada uno encuentra sus maneras de canalizar la emoción.
Algunos lo harán a través del arte, ¿no? Yo me encanta hacer teatro a través de la música. Otros lo harán a través del terapeuta, del psicólogo, ¿no? Que me parece súper válido también y muy bueno que yo con el psicólogo pueda aprender. Es más, yo por experiencia personal, en algún momento de mi vida, para gestionar una emoción he tenido que con tareita de psicólogo escribir cuál era el pensamiento detrás de mi emoción para poder darme cuenta que la detonaba, ¿no? Entonces, es importante justamente eso. Cada uno tiene sus formas y el autoconocimiento es para que tú sepas qué te sirve a ti, ¿no? No hay una receta única. A algunos les servirá cantar, a otros les servirá actuar, otros hacer terapia, otros la respiración, la meditación, la oración. Entonces, ¿qué te sirve a ti para vivir la emoción y dejarla ir? Porque algo tenemos que hacer, si no uno se queda con eso, ¿no? Y no lo puedes, ni lo expresas, y eso es peor, ¿no? Cuando ni siquiera lo expresas es porque no le puedes poner nombre. Entonces tienes una cosa adentro que se queda o que se acumula, que vives muchas veces y se acumula. Y en algún momento, entonces hay que evitar eso, ¿no? Tratemos de evitarlo. Lo que tú decías, esto último de cuando no lo sabemos expresar, pero que finalmente a veces se nota en nuestro rostro, ¿no? Y que las personas pueden también creer que son ellas, ¿no? O sea, hay todo, hay una serie de consecuencias que se pueden generar de no saber, ¿no? O sea, de no saber reconocer y gestionar nuestras emociones y que finalmente pueden terminar generando momentos más molestos con los demás, ¿no? Y porque también creo que eso está de la mano que a veces nos cuesta mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Detrás de decir, oye, yo me sentí de esta forma, porque podemos, o de repente hay estas creencias con las que hemos crecido, ¿no? Oye, no llores, oye, Exacto. no, no digas estas cosas, la tristeza no es buena, tienes que ser feliz como yo, como lo que yo creía, ¿no? Claro. Entonces, qué poderoso es y es parte de nuestro autoconocimiento reconocer que está bien decirlas, ¿no? O sea, eso no nos hace menos débiles el poder expresar nuestras emociones y comunicarlo a los demás, ¿no? Eh, a mí también recuerdo que en terapia me hicieron hacer como tareita qué pensamientos o me generaban cólera, ¿no? Entonces me decían, y me acuerdo que la terapeuta me decía, ahora quiero que grites para manifestar esa cólera, esa molestias que tienes. Y a mí me costaba hacerlo y le decía, pero, y ya claro, gritaba como que, y me decía, no, tienes que gritar. Y él le decía, pero no, no sé hacerlo, le decía, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo? Ya entonces, claro, era como si estaba volviendo nuevamente a ser, a Aprender. ser niña, ¿no? Y claro, a aprender, entonces está bien reconocer que siempre podemos hacerlo, ¿no? Y que eso hace que nuestra vulnerabilidad sea mucho más poderosa también, ¿no? Para comunicar las cosas y que Yo tenga creo mayor que impacto en los demás, ¿no? sí, yo creo que ese mensaje es súper importante para las personas que nos acompañan a otra y dejarlo como, sí, como una lección que también estamos aprendiendo en este tiempo de pandemia, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta de nuestras vulnerabilidades, nos hemos dado cuenta de que hasta nuestro jefe tiene a su bebé en pañales, ¿no? Llorando con cajita acá atrás. Entonces, que todos somos humanos y que todos pasamos por todas las emociones. Entonces, hasta la persona que puede, o sea, que cree no sentirse, ¿qué te puedo decir? Que cree que nunca se frustra, se frustra. Ujú. Hasta la persona que crea que nunca se deprime, se deprime. Todos pasamos por todas las emociones. Y eso no te hace ni más ni menos, ni más fuerte, ni menos fuerte, ni más valiente, ni menos valiente. Al contrario, te hace más honesto. Y esa honestidad es una fortaleza. ¿Quién diría? ¿No? Esa honestidad termina siendo una fortaleza justamente por lo que tú decías, ¿no? Por el autoconocimiento. Porque soy capaz de ponerle nombre a una emoción, de reconocer qué me pasa y de gestionarlo para tener una mejor versión de mí mismo. Ujú. Y esto último que tú decías, ¿no? Qué poderoso lo de la honestidad, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata es de vivir de manera auténtica, ¿no? Y saber que como humanos tenemos estas emociones y que
no nos hace menos valiente, ni más fuerte, ni menos débil, simplemente nos hace más humanos, ¿no? Y es algo que uno lo va aprendiendo con la vida, ¿no? Y aprender a gestionarlas y aprender a darles los nombres nos puede llevar también el hecho de presentarnos más auténticos, más humanos, más honestos, a tener mayores oportunidades también, ¿no? En la vida, o sea, Sí. de que la gente nos reconozca como tal, ¿no? Que el autoconocimiento que hemos tenido nos ha llevado a todo un proceso de mostrarnos con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Entonces, comunicarlo e impactar en los demás es algo sumamente poderoso, ¿no? Ujú. Sí, y todos tenemos ese poder y esa habilidad, ¿no? De poder hurgar un poquito más, conocernos un poquito más, en qué circunstancias nos ponemos de tal manera, ponerle nombres a la emoción y de esa manera darnos a conocer mejor a los demás. En tus relaciones del día a día, con la gente del trabajo, con tu familia, cuántas personas, incluso con sus familiares, no se conocen mucho porque no tienen una comunicación emocional. Porque en casa no podemos decir, hoy día me siento evasivo, o sea, no quiero nada. ¿No? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Entonces simplemente ves en la cara del otro, ¿no? Como que está ñe. No estemos ñe, pongámosle nombre a las cosas y eso nos va a ayudar a comunicarnos mejor. Ujú. Muchísimas gracias, Romina. Qué importante es todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y queríamos preguntar si es que hay algunas consultas o en los comentarios que se animen a dejarnos, si es que hay alguna duda sobre este proceso, si lo podemos volver a mencionar, Romina, para que la gente pueda llevárselo el día de hoy. Sí, vamos a volverlo a mencionar. Bianca, mi vecina está conectada, yo. Vali, toca frente literal. Vamos a repetir entonces los 5 pasitos para poder canalizar nuestras emociones para comunicarnos mejor. El primero es detectar que algo me está pasando, ¿no? Como cuando alguien en la acera del frente y sabes que es una sombra, ¿sabes? Sombra, algo me está pasando. El primero es detectar, ¿no? La emoción, como decíamos al inicio, es una respuesta a un evento, a un estímulo. Entonces detecto que algo me pasa. Luego reconozco por dónde va, ¿no? Cuando tú ves una silueta, ves que es hombre o mujer. Ahí está, perdón. Ahí estamos. Ah, ya, está bien. Luego reconozco. Detecto primero, luego reconozco, me siento, o me siento, ¿por dónde va? Es como alegría, es como tristeza. El tercero es más específico. Voy yendo de lo general a lo específico. Detecto que algo me pasa, reconozco por dónde va, estoy súper alegre o estoy súper triste o me siento indignado. El tercero es nombrarlo entonces, ponerle ese nombre, indignado, frustrado, culpable, deprimido, ansioso. ¿Cómo me siento? Detecto que algo me pasa, es lo primero. Reconozco por dónde va, le pongo nombre, luego lo gestiono y para gestionarlo, que es el cuarto paso, decíamos que cada uno debe tener su estrategia. Hay personas que usan un botiquín emocional, incluso, ¿no? Que tienen alguna música que les gusta, que tienen, por ejemplo, gente que le gusta bordar. Tú debes ya saber qué te sirve para ciertos momentos en los que estás triste, en los que estás molesto. Entonces, es importantísimo el autoconocimiento por eso. ¿Cómo gestiono? Cuento hasta 10, respiro, me voy, escribo una carta, llamo a alguien. ¿Cómo gestiono la emoción que tengo? Y el último paso es comunicarlo, expresarlo. Pero no puedo expresarlo si no sé cómo es, qué nombre tiene. No me siento, Ujú. ¿no? Debo ponerle un nombre y ese nombre debe ser lo más específico posible. Y como les decía hace un rato, busquen rueda de emociones en Google. Hay una rueda Ujú. enorme con muchos nombres de emociones. Conozcamos ese vocabulario para que podamos nombrar mejor la emoción y comunicarla mejor. Una tarea para todos es poder buscar esta rueda de emociones y que nos va a permitir también conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, si ya estamos en este proceso de autoconocimiento, de poder también darle nombre a lo que sentimos y a cómo canalizarlo después, ¿no? Lo que tú decías, cada uno tenemos nuestras propias estrategias
como nuestro botiquín emocional, entonces es más fácil porque ya nos conocemos, entonces sabemos en qué determinados momentos sentimos qué o qué estímulos nos hace sentir determinada emoción. Entonces ya tenemos nuestras estrategias para canalizarlas y cuando tengamos que comunicar algo a los demás, entonces va a ser mucho más poderoso o va a ser, va a tener el impacto que nosotros esperamos, ¿no? Exacto. Bueno, Romy, ¿cómo te vas de esta sesión, de Feliz, este live? feliz de ver a la gente que se ha conectado. Espero que les haya servido. Coméntenos, pónganos en los comentarios cómo se han sentido ustedes también. Contenta de compartir un poquito este mensaje que es tan Ahí importante, los ¿no? corazones. Sí, el autoconocimiento, importantísimo el autoconocimiento, la validación de nuestras emociones y el nombre lo más específico posible de mi emoción para comunicarla mejor al otro. Ay, gracias Romy, por ¿dónde decir. te pueden encontrar las personas en las redes, ¿no? Si alguien quiere llevar un curso de teatro contigo o aprender a poder trabajar estas habilidades, ¿no? Sí, me encuentran en redes, en Instagram y en Facebook como Romina Moya Teatro, ¿no? Muy fácil, ¿no? Romina Moya Teatro. Y también voy a empezar un taller de herramientas de teatro para la comunicación, justamente ahorita en septiembre, entonces los que quieran ingresar los sábados están invitadísimos, escríbanme a través del Facebook o del Instagram y estaré feliz de responder.